Gracias por seguirnos en esta transmisión especial. Este es toma 5, escuchando lo que los líderes ven. Soy Luis Fernando Paredes y estoy en un lugar muy especial para la ciudad de Puebla y muy especial para mi mente y mi corazón. Nos encontramos en el aula magna, doctor Mauricio Beuchot Puente, de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz. Y esta ocasión, en toma 5, escuchando lo que los líderes ven, vamos a platicar con Juvenal Cruz Vega, el licenciado Juvenal Cruz Vega, que muchos te dicen maestro y habrá otros que consideren que eres doctor, pero yo te digo Juvenal porque te quiero mucho, así a secas, para que como cuando te tomas el mezcal o el tequila solito, para que raspe la garganta, ¿no, Juvenal? ¿Cómo estás? Muy bien, Luis Fernando Paredes, me da mucho gusto pues colaborar en este proyecto de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, en diálogo y de frente contigo. Muy bien, pues vamos a comenzar primero con una sucinta presentación. ¿Quién es Juvenal Cruz Vega? Bueno, soy una persona, un mexicano humanista. Estudié filosofía en la Universidad Pontificia de México, allí realicé mis estudios de licenciatura en filosofía, pero antes estudié también en el seminario palafoxiano, era seminarista de 1988 a 1994, y ya después como estudiante de la Universidad Pontificia de México hasta 1999. Fundé la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz con tres maestros míos, dos maestros míos, o tres maestros míos y un amigo, con el doctor Guillermo Hernández Flores, mi maestro, el doctor Justino Cortés Castellanos y sobre todo con el apoyo académico del doctor Mauricio Beuchot Puente y nuestro amigo escultor Ernesto Vega Álvarez. Es un proyecto que no estaba en el mapa de la República Mexicana como un centro de estudios privado. Solamente se conocía hasta entonces, estoy hablando del año 2006, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Pontificia de México. Ahora ya hay muchos centros de estudio en el país, pero entonces no había. Fueron 12 años de preparar el proyecto, es decir, desde 1995 por allí hasta el año 2005, que ya comenzamos a preparar este proyecto. Comenzamos con el lema de la escuela, nos inspiramos en el escudo de armas de la ciudad de Puebla, que dice Angelis suis Deus mandavit de teut custodiam te in omnibus vis tuis. Y así hicimos un glifo que representara las humanidades clásicas y que representara la fuente de esa sabiduría. Quisimos que fuera griego y latín, pero dejar abierto el abanico para que se ampliara náhuatl, con el tiempo sánscrito, lenguas modernas y algún día humanidades, porque queremos que este proyecto sea algún día una escuela de filología clásica. Tal vez cuando haya más conciencia. Llevamos 13 años haciendo conciencia de lo que significa la palabra lenguas clásicas, humanidades clásicas, lo relacionamos con letras clásicas, con filología clásica, con lenguas antiguas, con lenguas modernas y humanidades. Es un proyecto muy grande. Hemos celebrado 20 acontecimientos que le hemos llamado coloquios nacionales e internacionales, simposios, banquetes. Tengo un proyecto, un equipo de 48 doctores en humanidades de la nación. Hemos hecho ya un plan de estudios de la academia, un método que le llamamos método ecléctico analógico, con sus procedimientos, con su ciencia, su interdisciplinariedad, su norma, su crítica y sobre todo la aplicación. Hemos hecho este centro desde el centro de la República Mexicana, y también lo hemos hecho como el centro de las escuelas, tanto la educación básica como la universitaria. Y va teniendo éxito este proyecto. Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, desde la ciudad de Puebla para el mundo, como suelo decirlo
en la prensa, medios de comunicación, radio, televisión, internet y todo lo que se pueda. Juvenal Cruz Vega en toma 5, escuchando lo que los líderes ven, y eso que fue sucinto, imagínense si le digo que se desplaye, pero es que conocí este proyecto hace algunos años y me siento orgulloso de estar acá. Estamos siendo parte de este Mediterráneo, de esta mirada del mundo que te llenó desde muy niño. Pero vamos a entrarle a toma 5 para que usted descubra un poco más esto que acaba de enmarcar y de contextualizar Juvenal. Es muy importante para este programa. Proponme una palabra, Juvenal, la que tú quieras, solamente una palabra. Humanismo. Cuando yo pienso humanismo, pienso en Lucifer. Ahora tú me dices, cuando yo escucho Lucifer, pienso en, y nos vamos una palabra y una palabra. Pues Lucifer, Una palabra nada más. pienso en sabiduría. Cuando escucho sabiduría, pienso en Barbón. Barbón es un novohispano, es un novohispano. Cuando escucho novo hispano, pienso en Sor Juana. Inés de la Cruz, humanista. Cuando escucho humanista, pienso en extinción. De las artes liberales. Cuando escucho artes liberales, pienso en grillete. Grillete, no había escuchado esa palabra, me atoraste allí. ¿Sí? Grillete. Grillete es lo que le ponen al esclavo alrededor del brazo, en la pierna y de donde pende la cadena y el candado. Es como la pulsera de acero. Puedo pensar también en canillera. Una canillera, Okay. te la regreso. Muy bien. Cuando escucho canillera, pienso en caballo. Caballo, pues cabalus en la raíz, cabalus. Cuando escucho raíz, pienso en lombriz. En un topo, pensando en el subterráneo de este animal, un topo también. Muy bien. Cuando escucho topo, pienso en sismo. Cuando pienso en un sismo, también me representa el estudio en un sismo en la misma ciudad de Puebla. Ok, estudio entonces. Estudio. Cuando escucho estudio, pienso en lámparas. Luz. Cuando escucho luz, pienso en luciérnaga. Alumbramiento. Cuando escucho alumbramiento, pienso en partera. En un diálogo. Cuando escucho diálogo, pienso en Porfirio. En Porfirio, en Plotino, la relación de Plotino con Porfirio. Cuando escucho Plotino, pienso en biblioteca. Al pensar en biblioteca, pienso en Alejandría. Cuando escucho Alejandría, pienso en Alejandra. En música, en Cuando balada. escucho balada, pienso en José José. Pues, y yo en José Alfredo Jiménez. Cuando escucho José Alfredo Jiménez, pienso en vida. Pienso en vida y hablo de muerte. Cuando escucho muerte, pienso en sepulcro. Epitafio, pienso en un sepulcro o un epitafio. Cuando escucho epitafio, pienso en alfabeto. Hablo de alfabeto y pienso inmediatamente en la ortografía. Cuando escucho ortografía, pienso en diversión. Estudio también, pienso en diversión y también significa como acepción estudio. Otra palabra que no se estudia porque ya la mencionamos. Ejercicio. Cuando escucho ejercicio, pienso en sudoración. Cuando pienso en sudoración, pues pienso también en actividad. Cuando escucho actividad, pienso en descanso. Sueño. Juvenal Cruz Vega, toma 5, escuchando lo que los líderes ven. Gracias a las personas que nos están siguiendo en vivo a través del portal de esta academia, a través de las redes sociales de Juvenal. Soy Luis Fernando Paredes y estamos transmitiendo
se está grabando también desde el aula magna de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz. ¿Qué relación encuentras, Juvenal Cruz Vega, entre la primera palabra que me propusiste y esta última? La primera fue humanismo. Fíjate, ya entrando en esto, el humanismo es el objeto de estudio de esta Academia de Lenguas Clásicas. Son 25 siglos de pensamiento el humanismo. Pienso tres palabras: la filantropía, la erudición y la virtud. Pero por otro lado, es un sueño que yo traía desde niño. Hoy no es un sueño, hoy es una realidad. O podría yo decir que la realidad es una acepción del sueño. Sí, una acepción del sueño. Porque, ¿sabes qué? A veces me confundo. Si esto es el sueño y el sueño es la realidad, entonces estoy confundido. ¿Dónde estoy? ¿Si estoy durmiendo o si estoy despierto? Eso nos coloca en la posibilidad del soñador. ¿Quién nos está soñando o quién nos despertó del sueño? Eres un hombre de fe, Juvenal. Eres un hombre de fe, eres un hombre... Me autodefino como un hombre de fe, un hombre de proyectos, un hombre de sueños, un hombre de utopías. La palabra más hermosa que he conocido para sueño. Sí, hay un libro que se llama El Sísifo, de Albert Camus, donde sueña que es dichoso, aunque no lo sea, pero donde se usa la imaginación. Pero también hay una obra de Tommaso Campanella, Las Utopías, de Tomás Moro, Las Utopías, donde no hay lugar para el sueño. Yo pienso que todos los que tenemos sueños y llegamos a realizar algo en la vida, nos despertamos de ese sueño y gracias a nuestras fantasías, a nuestros sueños, comenzamos a proyectar algo de nuestra existencia. Aquí en este caso, algo de la existencia humana que la considero como parte del proyecto del humanismo. Toma 5, escuchando lo que los líderes ven. Juvenal Cruz Vega, Luis Fernando Paredes Porras, gracias por seguirnos. Juvenal, vuestro turno es ahora el momento de que me preguntes lo que quieras, porque eso también me dará la libertad de preguntarte lo que yo desee. Cuando nos conocimos en 1993 en la Universidad Iberoamericana, en ese diplomado de filosofía para niños, ¿qué pensaste en ese momento? ¿Filosofía para niños para qué? Yo quería aprender algo. No fui especialmente por que haya elegido el diplomado de filosofía para niños, sino que trabajaba yo para una fundación que elaboraba con niños de la calle, con niños trabajadores del mercado, y yo estaba en formación para ser capacitador de los educadores de calle. Entonces, esta organización tenía un convenio, tenía un acercamiento grande con la Universidad Iberoamericana y se abrió el diplomado. Y como trabajábamos con niños, se abrió y el director en aquel entonces operativo me invitó. Yo dije que sí y déjame decirte que me marcó profundamente. O sea, algo de aquella temática hoy te simboliza algo primero en tu vida y luego la perspectiva para el horizonte, ¿no? Sí, Para el mundo. claro. Por ejemplo, hoy tengo un niño de 5 años y todo aquello que reflexioné en el 93, lo que aprendí en el 93, lo que he desarrollado en materia de comunicación, vinculándolo con el pensamiento crítico, creativo y ético, lo más cercano a tratar de fomentar el pensamiento filosófico, pues hoy recobra un sentido, una perspectiva muy grande, ¿no? Como padre, como un hombre en la mitad del siglo de existencia, de decidir continuar trabajando con los niños y de divertirme mucho. Por ejemplo, yo podría afirmar, Juvenal, sin que suene a falta de respeto, sino con ese matiz de infante honesto, que así como yo me he creado mis propios juguetes para divertirme como adulto, habiéndose parido esta realidad que es la academia, creo que es tu juguete, en el sentido profundo y filosófico de lo que puede ser jugar, y creo que lo haces bien, porque invitas a muchos
a jugar a la tarea más sublime que es ser hombre, el humanismo. No sé si me doy a entender. Sí. Y si estás de acuerdo, ¿no? Relaciono esa palabra jugar con la palabra ludus. Claro. Fíjate, en el lema de la escuela, ubi classicarum humanitatum ludus, ahí está el lema. ¿Dónde está la escuela ludus de humanidades clásicas? Dice la segunda parte, ibi, allí, ibi sapientiae fons est. Donde está la escuela de humanidades clásicas, allí está la fuente de sabiduría. La palabra ludus por lo menos tiene 20 significados y uno de esos es estudio. En la primera parte del diálogo que comenzamos, de la entrevista, porque estamos intervistas, mira, de frente. Intervistas. Diálogos, intercambio de pensamiento, de logos. Entonces, la palabra ludus a veces es juego, estudio, ejercicio, diversión, pasatiempo, ocio, recreo, tarea, ejercicio pero mental, pero también del cuerpo. Por eso también existen esas expresiones de mente sana en un cuerpo sano. Sí, pero ahora te cuestiono a ti, Fernando, porque tú me dijiste, pregúntame. Bien. Así como aquel personaje que dice, pregúntame. ¿No? Entonces, te falta rascarte la panza. Pregúntame. Entonces, mira, cómo esta relación de juego, la relación de filosofía para niños, la palabra convenio, porque es un convenio. Me gusta jugar con las palabras, convenio y también convento. O sea, un convenio, conventum, es la raíz de convenio, convenis convenire, conveni conventum. Ya salió convenio porque hablaste de un convenio de la fundación donde tú estabas en 1993 con la Universidad Iberoamericana. Entonces, juego, estudio, convenio y Fernando. ¿Qué le dices al mundo desde la ciudad de Puebla? Así como yo siempre digo, inspirándome en Los Ángeles Azules, desde Iztapalapa para el mundo. Y esa frase que la oí en Colombia, de Los Ángeles Azules, me gustó. Yo dije, Apurbe Angelopoli, usque ad mundi orbitan carissimi amici, o sea, en latín, pero también con esa emoción que el líder de Los Ángeles Azules hace como un símbolo, hace mover a su equipo. Yo también con esa expresión, ahora te invito a que tú des un mensaje de estas palabras: juego, convenio, relación, estudio. Fernando para el mundo. Creo que hemos convenido, Juvenal, de una manera callada y en ocasiones también muy abierta. Hemos convenido comprometernos con nuestra utopía y con nuestro ideal. Y eso no es sencillo. Ahorita que explicabas lo que es el ludus, te ha costado sacrificio, te ha costado todas estas acepciones de lo que es el ludus. Y creo que comparto también parte de ello en los proyectos que tenemos. Me parece que, así como Los Ángeles Azules también dicen que si esto es el amor, que si esto es el amor, en una de sus cumbias más conocidas, yo creo que padecer un proyecto, padecer una visión del mundo, es darle respuesta, que si esto es el amor, sí. Creo que la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz es una respuesta de lo que es el amor. Creo que lo que hago con Préstame tu Recuerdo, junto con Heréndida, con toda la gente que me ha tocado el alma, la mente, es una respuesta también a lo que, si esto es el amor. Y creo que estamos en un convenio indisoluble y sublime con la deidad. Yo sí creo que estos ángeles azules de los cuales hablabas, y estando en el centro histórico de Puebla, yo sí me siento acompañado de un ángel de la guarda, y de varios, y le rezo y le oro y le imploro, como niño de ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día, y que se lo enseño a mi hijo y todas las noches lo decimos, y a cada rato cuando vemos algo. Y el niño ve, en la casa de mi madre hay unas figurillas de ángel, y hoy en la mañana me preguntó, ¿para qué sirven los ángeles? Yo creo que sirven para inspirar proyectos,
para cuidar utopías, para convenir con ellos el que nos cobijen entre su energía sublime llena de luz para poder continuar en este plano evolutivo. En ocasiones juntos, en ocasiones como dos rieles de una vía que después se separan, que en ocasiones se cruzan, pero que nunca dejan de ser fuertes. Me da mucho gusto estar en Puebla. Mi ser poblano se ha nutrido mucho de tu orgullo de ser poblano. Así es que pretendo enseñarle a mi hijo el orgullo de ser poblano, siendo ciudadano del mundo, para poderme proyectar desde mi mismicidad al mundo, que creo que es algo que la educación debe de buscar en todo momento. Así como tú dices, desde Puebla de Los Ángeles al mundo y Los Ángeles Azules desde Iztapalapa hasta el mundo, creo que el ser humano debe de aspirar a decir desde mi yo soy, desde mi mismicidad al cosmos, y abrir los brazos y decir, cosmos, ven a mí. Mira, yo pienso que todos los seres humanos, y hoy quiero hablar de los líderes, porque sí me autodefino un líder. Claro, por eso estamos en toma 5 escuchando lo que los líderes ven. Y no pecas de falsa humildad, y eres el primer líder en todo el tiempo que llevo este programa que dice, yo sí me asumo como líder. Sí, me asumo como líder. No estudié para líder. ¿Qué se estudia para eso? Sí, porque unos dicen o se nace o se aprende. Y yo digo que de las dos formas. Porque fíjate, a través del diálogo con la memoria histórica he encontrado líderes que nacieron para ser líderes. Entonces lo que yo iba a decir es que todos los líderes traemos un ángel. Y ese ángel, como la palabra ángel, ángelos, quiere decir alegría. El verbo angelo en griego quiere decir alegrar, estar feliz, estar contento. Y de allí se compuso la palabra angelos, evangelio. O sea, buena nueva, buena noticia. Entonces un líder trae un mensaje. Jesús fue un líder. Sócrates fue un líder. San Agustín fue un líder. Yo me considero un líder, pero así inspirándome en la historia de otro líder, de un líder muy antiguo o antiquísimo, persa del siglo VI antes de Cristo. Él nació para ser rey, porque cuando estaba pequeño, su madre, por orden de su abuelo, lo regaló a un boyero. No lo quería porque era un hijo no deseado, fíjate. ¿Sí? Entonces, y de momento a los 10 años está jugando con unos niños a que él era rey. Todos lo eligen por unanimidad y comienza a organizar primero sus pretorianos, sus soldados. Luego dice, ustedes van a hacer sus casas y las demás actividades. Y un niño que no quiso obedecer, que lo castiga. Le dice a sus pretorianos, atrápenlo y denle sus latigazos. El chamaco se escapa, le cuenta a su padre y le dice, padre, el hijo del boyero, mira cómo me dejó mis hombros y mi espalda. El rey Astiages manda a traer al boyero, al niño, a sus padres, y dice, siendo tú hijo de un boyero, te atreviste a maltratar tanto al hijo de este hombre, porque aquel hombre era un hijo de papi, así como decimos nosotros en el pueblo, ¿no? Y dice, señor, comenzó el líder, ahí está el liderazgo nato. Señor, tú eres rey, yo soy rey. Tú como rey das una orden y se debe cumplir. Yo como rey, pues hice esto. Todos me eligieron para rey. Yo creo que ahí nace la democracia, no la monarquía. Dice, todos me eligieron para rey porque vieron mis cualidades, mis capacidades, y este no obedeció hasta que fue castigado. Dime, Señor, si yo castigué a este justamente, entonces aquí estoy. Y allí tenía 10 años ese individuo, ese niño, y desde allí se quedó, desde esos 10 años se queda a vivir con su abuelo, el rey Astiages. El niño se llamaba Ciro. Entonces Ciro el grande aprendió la bondad con su primer padre, el que lo adoptó, y con su segundo padre la sabiduría. Y cuando a los 8 años le declara la guerra a su abuelo y llega a ser
el que hace la hegemonía, el rey que hace la hegemonía entre persas y medos. Y es la época de oro de esa civilización y tuvo un gran corazón ese rey porque fue bueno. Allí nace la filantropía, la bondad y la maldad, la bondad y la benevolencia entre los seres humanos, pero también la sabiduría y por otro lado el acercamiento al templo. O sea, de allí sale que entonces ese rey ya lo tenía en la sangre, ya lo tenía en las venas, o ese niño para llegar a ser algún día un líder. Fíjate, yo algo así jugaba de niño, veo a Luis Fernando jugar. Yo era un niño y sabía que algún día iba a ser estudioso. Mi estudio comenzó a los 17 años. De niño jugué, hice travesuras, atrapé lagartijas, me escapé, fui al cerro, atrapé un coyote. ¿Coyote? Un coyote, sí. Como el correcaminos, pero al revés. Como el correcaminos, un coyote que estaba allí en su cuevita, pero estaba en el cerro entre los coyotes. ¿Y por qué no te tragaron los coyotes? Cuando hoy, ya que voy entendiendo lo que significa el peligro, dije, me vi en muchos peligros de pederastia y gracias a Dios no me pasó nada. Me vi en peligros de asesinatos, de secuestros, de robos, en toda la historia de mi vida, fíjate, y por algo estoy aquí en la academia. Oye, ahorita que hablaste de coyote, no pude evitar pensar en Rómulo y Remo con la loba que los dio de amamantar. Pero a ver, antes, ¿cómo hace un coyote? ¿Pero a qué te refieres? ¿Cómo aúlla un coyote? Un coyote, eso. Pues un coyote, ves que pareciera lobo, pero es entre una especie, diríamos onomatopeya. Okay. La onomatopeya, por eso dices, ¿cómo hace? Viéndolo bien, te expresaste bien, Fernando, porque la palabra onomatopeya está compuesta del verbo polleo, que quiere decir hacer, y onoma, nombres, hacer nombres imitando los sonidos de la naturaleza. Es la definición que puedo dar de onomatopeya, ¿sí? Un coyote es difícil oírlo a uno solito, pero más bien lo que tú oyes es un conjunto de aullidos. Rara vez un coyote aúlla solo, sí, sino que aúlla un conjunto de coyotes y casi siempre están cerca de ti. ¿Qué es lo que presientes? Sueño, o lo que sientes, sueño. Porque he sabido en el pueblo tantas historias de hombres que han sido devorados por coyotes, o hombres inteligentes que se subieron a un árbol, se amarraron con su cinturón y estuvieron allí colgados 3 o 4 horas hasta que sus familiares los van a rescatar, porque el coyote te duerme. Te echa el famoso mau, ¿no? Mau, te sopla y te duermes, ¿no? Te echa su aliento y te duerme y te traga. Es la historia de los coyotes. Estoy hablando de los cerros de Tlachichuca junto al volcán, al Ciclaltépetl o Cerro de la Estrella. Sí, porque yo fui pastor de niño, pastor de cabras y pastor de ovejas. Y con ganados muy grandes, ¿no? Pasar un aguacero a las 12 de la noche en el cerro, esperar allí como ver cómo las ovejas se juntan, las cabras corren, de ahí salen los dichos, corres como loco en el cerro, como cabra, porque corren las cabras, pero las ovejas son muy... ¿Alguna vez tuviste que ir por la oveja perdida? Sí, casi siempre o es una oveja pequeña que se pierde, ¿sí? Y entonces, aunque no sepa uno historias, pero sabes que como que la bondad se trae también implícita en el desarrollo de la vida humana. Tuve que guardar esa oveja, o ir por esa oveja, guardar las ovejas que uno tiene, o amarrarlas cuando son de plano muy necias, porque también las ovejas juntas ya no son tan obedientes, tan prudentes. Sí, pero juntas ya no. Sí, hay muchas historias, ¿no? Hay muchas historias que se han encontrado en la fábula. Esopo nos narra muchos testimonios de ovejas juntas. Ya parece un corral, o sea, un corral donde hay cabras, hay perros, hay burros, y ya, ¿te acuerdas de ese pasaje de un cerdito? Un cerdito, cuando va el Señor por él, comienza a chillar, a resistir. Ahí está otra onomatopeya. El coyote aúlla, como el lobo, porque son de la familia. El cerdito chilla,
como la liebre. Pero cuando chilla un cerdito, se retuerce, o sea, se sostiene, y entonces las ovejas comenzaron a decir, a nosotros también el pastor nos toma a menudo y no chillamos. Y por eso después se defiende el cochinito. Sí, pero no es lo mismo que a ustedes, ovejas y ovejas y otros tipos de animales. Los toma o bien por la lana, pues tienen que ser ovejas, o bien por la leche. Pero a nosotros nos captura por las carnitas. O sea que también entra el tema de la justicia, el tema de la ética, de la maldad y bondad, de los actos humanos dentro de la fábula. ¿Qué pensabas en medio de esos fríos de las medias noches? ¿Ya hacías filosofía? ¿Hoy ubicas que ya hacías filosofía siendo un pastor? ¿O no hacías? ¿O simplemente tenías ideas? Fíjate que sí, viéndolo bien, yo sí hacía filosofía porque hablaba con la naturaleza. Esas tardes, estar allá en la parte oriental del estado de Puebla, esas tardes que se ven así como entre rojas y amarillas, porque el sol está cayendo, pero se está viendo al pico de Orizaba, se ven hermosas y uno se queda contemplando la naturaleza. Y yo hablaba con la naturaleza y con mis ovejas. Les hablaba por su nombre a las ovejas. Yo tenía la manía de ponerles nombre a las ovejas. Tú te llamas Andrea, tú te llamas Rosario. Tenía yo una oveja que se llamaba Rosario y era muy obediente. Viéndolo bien, yo quería mucho a Rosario, sí, y a veces les decía yo Rosarito porque oía que unos a las que se llaman Rosarios le llaman Rosarito. O a veces le ponía Adela, ¿sí?, a una oveja. Y siempre andaba llamando a la canción, me lo dijo Adela, que le dolía la muela. Entonces, ¿sabes qué? Yo dialogaba con el sol, con la luna, con el agua. Además había ríos allí, están las montañas, están los cerros, está el campo. El campo tiene su nombre, me dicen el Portizuelo, el Camino Viejo. Y oía canciones así que se relacionaban. Yo montaba caballo con mi papá. A veces me montaba burro. Por eso sé que montar un burro es más difícil que montar un caballo, porque los burros son muy necios. O sea, el que le puso burro al burro no se equivocó. Ya aparece por eso hasta hay dichos, ¿no? En latín hay uno que dice asinus asino fricat. O sea, cuando un asno lame a otro asno, o te dicen luego tu tan stultus actam piger quan asinus es. Pero ¿sabes qué? Sí dialogaba con la naturaleza, dialogaba con la gente, con los señores grandes y con los viejitos. Me sentaba ahí con ellos mientras tomaban pulque. Y cuando un viejito toma pulque en el campo, te cuentan de cuando era niño, cuando era joven. Yo fui hasta esa montaña que está allí junto del pico de Orizaba. Y decía, ¿y cómo se llama? Fíjate, ya está uno filosofando. ¿Y cómo se llama? Se llama el Puerto Nacional. Y yo dije, quiero ir al Puerto Nacional. Mi papá me decía, estás loco, no aguantas el frío, chamaco. Digo, y quiero ir a Oyamecalco, el Cajón, a Hidalgo, a Soapan, quiero ir al Cicintla. Y dice, no, mejor vamos al Camino Viejo, a San Félix, al Potrero. ¿Y para dónde está el Potrero? Y entonces yo me escapaba, solo iba a veces en las mañanas, a mediodía, al campo, al cerro, a la zona de arena, a la milpa, en medio de los peligros. Imagínate un niño entre la milpa, o te puede comer un coyote, o te pueden hacer algo las personas adultas, ¿no? Las personas adultas. Pero en esa época, ¿sabes qué? Cuando yo era niño, 1975, que andaba yo solito, edad de 5 años, en el campo, en el cerro, no había tanta maldad. Te encontraba unos 3 señores y te llevaban. ¿Quién eres? ¿Quién es tu papá? ¿A dónde vives? ¿A qué pueblo? Porque hay muchos pueblos allí. Quo vadis? Quo vadis, ¿a dónde vas? Veni et ibis. Ven y verás. No, así como Quo vadis. Sí, hay una película, pero también esa expresión en latín sale del diálogo de Jesús con Pedro. Estamos en toma 5 escuchando lo que los líderes ven. Él es Juvenal Cruz Vega.
Soy Luis Fernando Paredes y le agradezco el favor de su compañía. Si nos está mirando en vivo, muchas gracias y lo va a compartir, hágalo, porque la historia y la perspectiva y la visión de Juvenal bien merece una reflexión de su parte. Se me ocurren muchas cosas, pero hay una en la cual quiero que nos ayudes a entender desde este conocimiento profundo de la soledad con otras especies. La zoofilia en el campo con los niños, con los hombres. Yo he escuchado muchas historias allá en la cuenca de que es como un juego, ¿no? Es como pues estás solo y de pronto cuentan que la gallina, que la vaca, cualquier animal, y empiezan las prácticas de la zoofilia. Háblanos un poquito de esta realidad del campo infantil con los animales y ayúdanos a entender esta relación sublime. Y me acuerdo de una oración: San Jorge bendito, amarra a todos tus animalitos con tu cordón bendito para que no nos hagan ningún daño. Y me acuerdo de la figura de San Francisco de Asís. Fíjate, curioso que a menudo recuerdo esa parte de la zoofilia en mis clases de filosofía, en las clases de gramática, de latín, de griego, las clases de ética que me toca dar aquí, de moral o de axiología. Porque cuando platica uno de la vida del campo, allá uno entiende muy rápido como niño la vida sexual. Porque tú ves a un perro y a una perra en una calle y dices así, niño de 7 años, se están casando los perros. Y rápido entiendes. Y el papá, me acuerdo, mi papá me decía a la edad de 10 o 12 años, tú muchacho, me decía, mi apodo era Ney. ¿Cómo? Ney, N-E-Y. Ney. Ney, me decía Ney, lleva el toro a que cubra la vaca de mi compadre y te regresas con el pago. Porque mi papá tenía un toro semental, tenía marranos, ovejas, cabras, pues los animales de los que vive él. Y entonces la zoofilia, yo creo, es muy común en un pueblo, más en varones. Yo supe más de varones porque como yo estudié allí la primaria, le preguntaban a alguien, oye, ¿y por qué le dicen el burro? O sea, es muy común lo de los apodos. Ah, pues porque es novio de una burrita que yo conozco. Y entonces ahí dicen, lo vimos en la barranca, en Barranca Honda, lo vimos en Palomocho. O sea, las barrancas tienen su nombre. Entonces, y es verdad, yo conocí adolescentes. Yo creo que la parte que los padres descuidan a sus hijos son de 10 años a los 15 años. Allí es la educación sexual es muy fundamental. Los papás no te hablan de educación sexual en el campo, sino que tú ves la sexualidad muy en vivo como animal. O sea, y entonces imitas lo que hacen los animales, pero depende mucho de la formación que tus padres te den. Entonces, allí yo oía que, ¿por qué le decían el marrana a un compañero? Porque tenía relaciones con una marrana. Sí, entonces yo oí y conocí una persona que tuvo relaciones con una gallina y le pusieron el cuije. Entonces le decían a uno, porque también como me ven allá, no quisiera lastimar todavía mentes, como dicen, se dice el pecado, mas no el pecador. Pero lo que sí puedo decir que la zoofilia no solamente es una práctica, diríamos, de la ciudad, sino también del campo. Pero ¿sabes qué? Como que en la ciudad hay más morbosidad. Yo platiqué una vez con un amigo que era practicante de la zoofilia desde niño hasta que tuvo, él dice por imitación, porque yo veía a mi padrino, yo veía a mi papá, yo veía a mi tío, yo veía a mi cuñado. Entonces él de niño aprendió. Entonces le digo, ¿y cómo superaste esto, amigo? ¿Es esto de qué? Ya platicamos así en el campo, salimos a pasear en el campo donde conocimos. Y yo nada más vi el campo y recordé muchas cosas de niño de 7 años hacia acá, ¿no? Entonces en el campo muy rara vez había violaciones, fíjate, de personas adultas a niños. Yo sabía de mujeres a niños, sabía de varones a niñas.
nunca supe de niño a niño, diríamos de hombre a niño. Pero cuando llegó el momento de dejar la zoofilia, así me dijo un amigo de allí, compañero de la escuela, dice, fue cuando conocí a mi esposa. O sea, por amor a mi esposa, yo dejé de tener relaciones con animales. Yo luego platico así con mi papá, que vive todavía, tiene 90 años. Mi papá los cumple hoy, mañana, 15 de agosto, cumple 90 años. ¿De veras? Mi papá, le digo de esto, dice, pues yo no me di cuenta. Mi mamá está cumpliendo 87 años. No, pues yo no me di cuenta. Entonces, porque yo platico así con el párroco, una de las, diríamos, de las deformaciones de la mente humana más comunes, padre, es la zoofilia. Los padres por su trabajo de la confesión lo saben, pero y yo así como un maestro, ahora que estoy en contacto con maestros, con alumnos, con estudiantes que tienen problemas más grandes que la zoofilia, ¿sí? Así pensando en esa sentencia de Santo Tomás, de los males el menor. Sí, cuando veo involucrados en abortos, involucrados a hombres no en homosexualidad solamente, sino en una orgía de homosexualidad, y me quedo impresionado de cómo tú le entras a esto. Pues maestro, ¿en qué mundo vive? Y ya viéndolo bien, ya me he alejado del mundo por estar estudiando, pero eso no se veía en el pueblo. Lo más que se veía de la zoofilia, iban, comadrita, denle un consejo a su hijo que lo vio el otro día con una chiva, que lo vio el otro día con una cabra. Y yo por eso platicaba con mis ovejas y les decía, cuídense mucho, ahí viene un hombre. O sea, yo les decía, ahí viene un hombre, cuídense mucho. ¿De veras eso les decía? Les decía así a mis ovejas. Sí, una que se llamaba Margarita. Le decía una que hasta era la que le poníamos, ¿cómo se llama? El cencerro. O sea, el cencerro, ¿no? Pues una campanita, ¿no? Pero como de reina, como de jefa, como de líder, porque ella caminaba, sonaba y todas la seguían. Sí, y digo, cuídate mucho y cuida a las ovejas chiquitas. Porque pues yo propiamente estaba solo. Por eso en esa soledad aprendí a meditar, aprendí a reflexionar. Y ahora lo que hago, entonces estoy compartiendo los frutos de esa soledad que tuve como niño en el pueblo, como estudiante del seminario palafoxiano y como estudiante en la Universidad Pontificia de México. Y ahora regreso al mundo, ¿sí?, a contarles las consecuencias, los frutos de esa soledad que adquirí en la meditación, en el estudio y también en la soledad. Yo era un hombre muy tímido, no soy esto que ahora soy, no hablaba. Cuando yo hablaba así, a ver, mi papá decía, a ver, ven Juvenal, cántame una canción, porque ya te he escuchado cuando cantas que si te entonas, cántame aquí delante de los compadres. Y yo así, mira, muy normal como un niño del pueblo, no me hacían hablar ni a palos, no, cuando no quiero ni hablar ni cantar. Y pues mi papá con 12 hijos no iban a poner atención en todo esto. Pero sí, regresando al pueblo, yo creo que si yo tuviera la oportunidad de regresar al pueblo, sería otra vez pastor. Pero así como esos viejitos, me acuerdo de don Merengue, de don Cheto, sí, de don Diademo, me acuerdo de los, porque fíjate que tengo buena memoria para reconstruir datos. Entonces yo ayudaría hacia a los niños y a los jóvenes, los llamaría a hacer actividades de deporte. Fíjate, es muy penoso. Yo le decía a don Guillermo Pacheco Pulido, el anterior gobernador, con quien tuve la oportunidad de platicar un buen tiempo, en mi pueblo ya no hay cancha de básquetbol. Y eso no es justo. No, la agarraron para hacer los bailes, para hacer peleas de gallos. Entonces cambiaron el deporte ¿por qué? Por el vicio. Entonces los ríos ya están secos, porque tuvieron que agarrar el río Quetzalapa y el río Río Valiente, que aparecen registrados en la hidrografía, ahora ya sé que se llama, y la hidrografía poblana, están secos los dos ríos, el de Río Valiente y río Quetzalapa, porque pasa también en el Paso Nacional.
se disputan así como la talasocracia. Esto, la talasocracia, el mar de Creta, ¿no? Aquí está, el mar de Italia, el mar Jónico, el mar Adriático, el mar Tirreno, el mar Jónico, el mar Mediterráneo. Así el río Quetzalapa y el Paso Nacional es el mismo. Allí tienen que verificar muy bien los datos. Es el mismo río, nada más que pasa en los dos pueblos. El río Valiente pasa nada más en Río Valiente, dentro de los pueblos, los dos, un chorrito. Ya es un riachuelo, así como en latín ribus. Ya no es fluvius ni es flumen, sino es ribus, un riachuelo. Entonces, las autoridades deben tener conciencia, ¿sí? Los gobernantes que presumen, conozco todo el estado, y no es cierto, ¿no? Los mismos presidentes municipales no conocen todos los pueblos, nada más fueron, sí, pero estuvieron ahí en la cancha y se tomaron una caguama con unos cuantos del pueblo, pero necesitas conocer los problemas del pueblo, no solamente los de salud, los de educación. Nunca he visto un presidente que hable de la zoofilia, que hable de la pederastia, que hable de la formación de los niños, de la formación en las artes de los niños, del deporte, que promueva el deporte, el concurso de mariachis. Oye, sí hay muchas voces muy buenas, y uno se nota, mira, en el campo sueles ir, ¿sabes dónde sueles cantar? Cuando estás haciendo del 2. Te pones ahí a cantar muy normal, ¿no? Grabé en la penca del maguey, tu nombre ha de ser... Fíjate que yo no. En el pueblo, es muy, por eso dicen... Aquí, entonces ese ya está cagando. Es muy literal cuando dices, aquí me siento a cantar un corrido verdadero. Imitabas a Antonio Aguilar, a José Alfredo, esa canción de... Una gitana leyó en mi mano que con el tiempo me adoraría. Imitabas a José Alfredo, a Vicente, a Cornelio Reina. En el trono. Sí, en el trono. Ya no había otro lugar donde cantar, ya llegaba. Ya. ¿Quién sabe si Ciro cantara, verdad? Pues yo creo que sí, mira, por eso existen, para eso en la epigrafía o en las inscripciones antiguas encuentras canciones muy antiguas. Recuerdo que la primera vez que me entrevistaste aquí, en este lugar y en este mapa, sí, hace unos 5 años. Sí, por ahí. Sí, entonces yo te dije una canción en latín que yo nunca la he escuchado en latín, pero vi la epigrafía o la inscripción que dice: Quisquis amat valeat pereat quinescit amare, vis tanto pereat quisquis amare vetat. Y debieron cantarla porque es una bendición y una maldición. El que ama, que le vaya bien. El que no sabe amar, que le vaya mal. Pero el que impida amar, que le vaya mal 2 veces más. ¿Sí? Y Ovidio así comienza su Arsamandi. Benditos los que aman, malditos los que no saben amar, y doble vez malditos los que se interpongan en el amor. Un poeta canta, un poeta, sí, pero así por imitación aprendes, yo creo, a trabajar. ¿Fuiste pobre? Soy pobre económicamente, pero soy rico intelectualmente y espiritualmente, sí, porque comparto la riqueza con toda la gente que he conocido. Más de 20,000 estudiantes que han venido acá, y aunque unos ya no me saludan, unos no me hablan, se enojan, yo los sigo saludando, los sigo apoyando. Porque, ¿sabes qué? El amor, que es el valor fundamental del ser humano, es el amor que yo conocí con mi mamá cuando me llevaba al catecismo a las 5 de la mañana al rosario, a las 6 de la tarde al catecismo. Era la única maestra que yo admiraba, mi mamá, ¿sí? La otra maestra de la primaria era muy pegalona, muy regañona, solo tenía tiempo para su hija y para su esposo, el director general de esa primaria, Héroes del 5 de mayo de 1862, en ruinas. Sí, pues... Bueno, estamos en toma 5 escuchando lo que los líderes ven. Lo que los líderes ven. La Academia Fray Alonso de la Veracruz, tu sueño de niño, el hijo, la hija de tu soledad, ¿es tu reino? ¿Eres el rey
de esta academia? Yo además como que represento este reino. Yo siento que alguien me puso y me dijo, aquí Juvenal es tu proyecto. Mira, una vez te conté un sueño, no un sueño, una experiencia. En 1980 llegó un misionero comboniano, solo recuerdo su nombre, Higinio. Y como yo reprobaba todas las materias, ¿sí? Reprobaba todas las materias, me iba mal en todo, le dije, oye, me dijo mi mamá, oye hijo, acompaña al padre Higinio a la casa de don José de Jesús, así se llamaba el médico del pueblo, era un médico pasante. Y era lo único que teníamos y curaba a la gente, pero ya estaba muriendo. El Señor era de una religión que era luz del mundo y al final se hizo católico y dice, llévalo para que se confiese. Y ahí es donde yo pude platicar con él porque me dio oportunidad, me dice, oye, ¿tú conoces toda la gente del pueblo? 10 años de edad, dije, sí, aquí sí conozco todos bueno, no me sé los nombres, me sé los apodos, pero sí conozco a todos. Ah, bueno, entonces tú vas a ser mi guía. Y le dije, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y fue ¿Así lo tuteaste? Sí, los niños le hablamos a la gente adulta de tú, ¿sí? De tú. ¿Tú a qué te dedicas? Los niños le hablamos. Sí, le hablamos, pues me considero todavía un niño. Además, soy juvenil, yo voy a ser eterno. Así doy las clases con esta emoción. Por eso dije, todos los líderes traemos un ángel, traemos alegría. Y el talento, yo lo llamo talento, ya en las grandes ligas. Cuando voy a la UNAM dije, la tesis fundamental de la docencia es el talento. Unos le llaman emoción, otros le llaman riqueza, ¿sí? El talento, porque en realidad es una moneda de oro de 24 quilates, un talento. Y con un talento, pues es rico un romano. Se te abría el camino, ¿no? Se te abría el camino para todo, ¿no? Entonces, le pregunté, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y me dijo el padre Higinio, en los cursos de verano y de invierno soy misionero, y en los cursos ordinarios soy profesor de latín, griego y literatura clásica. Fíjate, cuando al año siguiente nos dicen, va el supervisor de la zona 36, que es la del Seco, en la zona oriente del estado de Puebla, va el diputado de Ciudad Cerdán, todas las autoridades, y nos dicen que va a ir el gobernador de Puebla. No era el gobernador, fue el candidato a gobernador y lo llevaron a mi salón, a donde yo estaba. Y ya todos habían programado para que hablara la hija de la directora. Y yo le dije a mis amigos, y todavía se acuerdan mis amigos de la primaria, que estaban, uno de ellos le decíamos el búfalo, o sea, se llamaba Francisco. ¿Sí? Era el más. Cuando entre el candidato, ustedes me empujan. Yo quiero decir unas palabras. Porque yo le dije a mi mamá, hoy o nunca. Y entonces cuando ¿Cuántos años? 11 años. Fíjate, 11 años. Y eso ya se lo comenté al candidato con unos 40 años después de esa historia. Eran más bien 38 años después de esta historia. Porque cuando entró allí al salón, ya lo presentaron, así fue el presidente municipal, el diputado de Ciudad Cerdán, el supervisor, el director me sé los nombres de todos los personajes que estaban allí. El director era el maestro Agustín Santiago Ramos, el supervisor don Ignacio Pérez Meléndez. Ese señor hablaba bonito, es el que decía, siendo las 11 de la mañana con 3 minutos, damos por inaugurado este celebérrimo banquete en honor a la niñez. Y recuerdo ese día, ese 30 de abril de cada año, que iba a repartirnos una paleta de limón. Bueno, pues se llevaron al candidato y después de que ya saluda él, un minuto, porque tenía que pasar a todos los pueblos, dice, yo quiero escuchar a un niño de aquí. Y entonces, y me decía la maestra que yo no tenía que hablar, yo me lancé. Y dice, ¿usted qué va a hacer? Don Guillermo Jiménez Morales era el candidato y después fue el gobernador en 1981. Cuando usted sea grande, porque él hablaba muy propio, yo recuerdo, hasta me puedo poner de pie, él siempre muy trajeado, muy bien, y entró así caminando, o sea, muy derechito, y así lo volví a ver hace poco que me dieron un reconocimiento en los colegios de bachilleres.
por ser un exalumno destacado del Colegio de Bachilleres Plantel F16, pero yo destaqué más bien después, porque allá, ¿tú crees que va a destacar alguien con 7 de promedio en un bachillerato del pueblo? No, y yo dije, en los cursos ordinarios, en los cursos de verano y de invierno voy a ser misionero, y en los cursos de verano, de ordinarios, voy a ser profesor de latín y literatura clásica. Yo solo imité las palabras del padre Higinio. Y desde allí dije, tengo que hacer esto. Cuando se fue el padre Higinio, yo lloré mucho porque se fue mi único amigo que yo tenía. ¿Sí? Porque yo le platiqué mis problemas que yo tenía y él me escuchó y me dijo, hijo, aquí, métete aquí en tu cabeza esto que te voy a decir y en tu corazón. Aquí, en Santa Inés Varela La Luz, La Chichuca, Puebla, solo estás de paso. Dios te tiene destinado a un lugar más allá de tus ojos. Y entonces, como entonces no tenía miopía, yo me paraba así en mi pueblo, ¿sí? en el campo deportivo, y comenzaba a ver y cómo desde allá se ve el Popocatépetl. O sea, de volcán a volcán se ve el Popocatépetl. Así como si tú estás en Cholula, en Tepontla, te paras en Tepontla y tú ves el Popocatépetl, y hacia el oriente, o sea, al poniente tú ves el Popocatépetl y la Iztaccíhuatl, pero hacia el oriente del estado de Puebla tú ves el Pico de Orizaba. Y así yo veía, hasta allá voy a ir. Y dice, vas a llevar un mensaje. Y me dijo, ¿ya viste ese aeroplano, hijo? Porque por allí entran todos los aeroplanos, los aviones que entran del sur del país, es decir, todo el sureste del país, entran por el lado de Tlachichuca y pasan de un lado del volcán, más o menos por la zona de Ciudad Cerdán, y se ve que deja así como humito. En ese aeroplano yo vine, y en uno de esos tú vas a ir a dejar el mensaje que Dios te tiene destinado. Por eso yo digo que Dios me puso aquí en la Academia de Lenguas Clásicas. Este reino no es mío, es de Dios, se lo dio a los poblanos. Yo descubrí en esta soledad, en este silencio y en este estudio que hice de humanidades clásicas con excelentes maestros de los que ya no hay. Yo hice este proyecto para los poblanos. Ya se me escapó de las manos, ya no es mi academia, es la academia de los mexicanos. Esto es un bien social para la nación y también para el mundo. Aquí recibimos estudiantes por cuestiones religiosas, por cuestiones académicas y por gusto. Ahí otra vez ludus, una acepción de ludus hobby, una acepción de ludus ocio, una acepción de ludus filantropía, una acepción de ludus erudición, una acepción de ludus virtud. Entonces este es el Centro de Estudios Clásicos, que yo pienso que es muy apto para reformar la docencia de nuestra nación. Ojalá el presidente de la República, don Andrés Manuel López Obrador, ya que está jugando con las palabras, está usando la palabra humanismo. En un discurso le oí una frase: hombre soy y pienso que nada de lo humano es ajeno para mí. Y yo dije, esa frase es de Terencio Afer. Homo sum humani ni la me alien un puto. La palabra puto quiere decir pienso, pero en lo más profundo. No sé si así lo pensó el presidente, pero lo que dice el presidente es muy profundo. Tal vez Dios lo puso ese pensamiento en su cabeza, pero ahora a todos los mexicanos nos toca realizar ese proyecto. Y si el presidente de la República llegara a enterarse de este proyecto de educación en grande, tiene que saber que este es el proyecto que le toca reformar la educación, porque la reforma de la educación no comienza con la reforma de México, sino al menos comienza con Atenas, con Alejandría, con Roma, con Constantinopla, con el Renacimiento, con el humanismo, con la Nueva España, con el mundo prehispánico, y tenemos que comenzar reformando la lengua. Por eso el proyecto educativo tiene que comenzar con la formación de la lengua. De allí la gramática, la lógica, la sintaxis, la filosofía, para hacer humanismo al hombre. Y así sí es cierto eso que dice Sófocles: llega a ser lo que eres. O sea, tú eres un hombre, pero descubre
a través de todo este proyecto lo que eres. Toma 5, escuchando lo que los líderes ven. Juvenal Cruz Vega, continúe con nosotros. Estamos en toma 5, escuchando lo que los líderes ven. Vamos a seguirlo. Vamos a continuar platicando. Gracias por estarnos mirando en las redes sociales. Juvenal, has dicho muchas cosas muy interesantes. Esta soledad en la pontificia, esta soledad en el seminario, esta soledad en el campo, ¿fueron tus 40 días como en Los Olivos? Pues sí, porque es un retiro, te retiras del silencio. ¿Sabes qué? Me gustaba estar solo, aunque tenía 11 hermanos, y nos tocaba 2 por cuarto. Sí. 2 por cuarto. Por cuarto, por habitación. ¿No? Sí, en el pueblo, sí, había varias habitaciones chiquitas, y de 2 en 2, y me tocaba con mi hermano José Luis, el mayor que yo. Y a veces estaba con nosotros el más pequeño, porque la más pequeña que yo, mujer, María, mi hermana. Y yo hasta me iba o más temprano para meditar, para hablar. Yo creo que era con Dios con el que yo hablaba, porque le contaba mis problemas, mis anhelos, le decía lo que yo quería hacer de grande. Fíjate, yo veía que en la escuela la maestra no atendía a todos. Y yo decía, yo quiero ser maestro. Para no hacer eso. Para no hacer esto. Para atender a todos los niños, principalmente a los más pobres. Porque sabes que yo me acuerdo de mi compañero el Pedro, le decían el ronco, porque todo el tiempo estaba ronco. Ese era su apodo. Me dice, Marciano, cuando tú tengas la oportunidad de hablar otra vez en tele, mándame un saludo. Le digo, mi amigo, saludos al ronco. Mi amigo el Pedro Laureano se apellida. Muy bien. Sí, él siempre llegaba tarde porque sabes que su papá era pastor, acaba de morir, se llama Idalencio, y le decían Jorge, pero su nombre era Idalencio. Jorge, yo nunca supe por qué Jorge, pero él siempre llegaba tarde porque vivía junto de la barranca, en la última casa, y llegaba corriendo, ¿sabes qué? Y luego llegaba sin la tarea. Igual que el 80% de los niños, porque nos quedábamos ya tarde a ver la televisión. Una sola televisión para toda una familia, blanco y negro. Pasaba en ese tiempo las peleas, Pipino Cuevas, todo el mundo jugaba las peleas. Órale, soy Pipino Cuevas. Y ves que lo derrotaron a Pipino Cuevas, pero nosotros lo tenemos como un héroe, a Pipino Cuevas. Entonces pasaban los sábados las películas de Pedro Infante. Sí, y las imitábamos, éramos actores los niños. Vamos a jugar a Martín Carrera, a Martín, ahí viene Martín Corona, ahí está. Si no aprendes con el texto cantando, entonces yo soy Martín Corona, y los niños, no, yo soy Martín Corona. Ajá, ¿y quién es la novia? Ajá. Y entonces si jugábamos, también fíjate cómo travesuras que hacíamos los niños, y las niñas aceptaban. Y yo luego hablé, gracias a mi mamá, yo creo que gracias a mi mamá, yo salí de todos esos problemas. Me decía, hijo, el día que tú hagas todas esas cosas que hacen con los animalitos, Dios te va a castigar en el infierno. Tal vez, ¿sabes qué? Esas amenazas de nuestros padres nos pusieron límites. Hoy ya no le creen, el niño ya no cree en el infierno, en el fuego, en el castigo, en la hoguera. Pero nosotros, gracias a esa amenaza de la mamá, de la abuelita, salimos O sea, el temor a Dios es necesario en la educación. Sí, el temor a Dios. Ahorita me hablas del temor a Dios, porque antes yo siempre he estado sorprendido de tu memoria y del cómo recuerdas las cosas. Y luego el para qué las recuerdas. Porque yo soy muy olvidadizo. No sé, y lamento mucho de verdad no acordarme de tantas cosas, así es que quizá por ello vivo con mucha fuerza el eterno presente, porque no tengo buena memoria. No estorba la memoria en algunas ocasiones para avanzar, y lo digo porque mucha gente está atada, ¿no? Exactamente. Entonces, fíjate, temor a Dios y memoria vinculada con la educación, eslabonando con todo esto que en toma 5 nos está diciendo Juvenal Cruz Vega. Fíjate que
La memoria yo la adquirí por mi abuela materna, pero también un poco por mi papá. Mi abuela materna pues fue revolucionaria. Sí, fue de un pueblo que se llama San Antonio Canuitas el Viejo, que quemó Carranza en 1920. Entonces mi abuela me contaba así la historia tan emocionada. Y le decía, yo creo que ya desde entonces yo entrevistaba a alguien. Le digo, oiga abuelita, se llamaba Rafaela Aburto Molgado, mi abuelita. ¿Cómo era? Era bajita, era rubia. Sí, era rubia mi abuela materna. Narigona. Sí, miope. Siempre me decía, no veía, pero oía muy bien y por la voz distinguía quién era cada uno. Sí, y le decía, oiga abuelita, a ella sí le hablábamos de usted porque nos corregía el papá. A tu abuela le hablas de usted, cabrón. Sí, señor. No, ahí mi papá pues era un machista, es un machista de verdad, no finge. O sea, las mujeres feministas nunca han visto un macho. O sea, un saludo a todas las feministas. Sí, o sea, un macho de verdad. ¿Cómo es un macho de verdad? Sí. Paréntesis. Mira, un macho es mi papá. Es un hombre que, fíjate, si tiene 90 años se ha emborrachado 70 años. Pero dice, soy un hombre responsable, que me levanto a las 6 de la mañana y me estoy durmiendo a las 10 de la tarde. Sé que tengo 12 hijos. Yo soy el señor de la casa. Traigo todo lo necesario para solucionar los alimentos. Fíjate que eso significa fame. Fame significa hambre. Y familia, el lugar donde se soluciona el hambre. Entonces, mi papá, sus botas, fíjate cómo se viste, sus botas, su pantalón charro, de esos que se meten las bolsitas así, y el cinturón de villa. Y es un símbolo, el papá. Te voy a decir una cosa, cuando una cuñada que llegó así allí al pueblo, dijo, de hoy en adelante todos los señores se van a lavar su plato y a servir. Ya nosotras hacemos la comida, hacemos mucho. Estaban pues mis cuñadas, mis hermanos con sus esposas, y pues yo estaba allí junto a mi papá, porque mi papá se sienta, aquí es la mesa, mi papá se sienta acá y su esposa o al lado derecho o al lado izquierdo, y todos los hermanos hacia allá. Y si mi padre un día se sienta allá en el extremo, mi mamá junto a él. Y ya escuchó tanta tontería que estaba diciendo la cuñada, ¿no? Y ya que se levanta, así se hace tiene de dónde agarrarse, una tremenda hebillota. Por eso no es fingir, ¿sí? Y mi papá es respetuoso, le gusta oír a la gente. Dice, guarden silencio todos, que va a dar el informe el señor presidente de la República. Se quita el sombrero. Guarden silencio que está hablando el señor cura. Guarden silencio, hijos, que va a hablar mi hijo mayor. Guarden silencio que le toca hablar a su madre, cabrones. Si es que se sientan. O sea, no le importa a mi papá que sean maestros sus hijos, que sean ingenieros, que sean médicos, que sean lo que quieran, ¿no? Y dice, porque ya iban a ver, esta cuñada dice, porque tenemos que apurarle porque vamos a ver lo que callamos las mujeres. Que dice mi papá, dice, en primer lugar, ustedes las mujeres, ¿cuándo cabrón han callado algo? Fíjate, otro punto de vista de lo que callamos las mujeres. Por eso, fíjate que a mí me gusta ver ese programa, Lo que callamos las mujeres. Dicen algunos que eso entorpece la mente. Claro, cuando no tienes formación, sí. Pero cuando tú ya tienes una formación, después de leer la Ilíada, la Odisea, la Metafísica, la Constitución de Atenas de Jenofonte, la Hermenéutica Analógica de Mauricio Beuchot, ¿qué te hace que tú veas lo que callamos las mujeres o el de Guadalupe, ¿cómo se llama? La Rosa de Guadalupe. La Rosa de Guadalupe. Porque muchas acciones que pasan allí, yo sí las veo como normales en el pueblo, en el barrio. Lo que pasa que Tatiana Cloutier, que dice que eso entorpece, o la de ese programa, que era izquierdista cuando era candidato López Obrador, ¿cómo se llama? Carmen Aristegui. Ahora ya es derechista. Ya no critica a todo mundo como antes, ¿no? Ella dice que las telenovelas son taranovelas. Y digo, bueno, y así como que hay que quitarlas. Hay telenovelas muy buenas.
Sí, por ejemplo, Amor Real. Es una novela en el contexto del siglo XIX. Yo lo veo así cuando llegan los hombres, así, los machistas, ¿no? Llegan y dicen, quiero una doblada. Hoy dile a alguien, quiero una doblada, a ver qué te da, ¿no? Entonces, una doblada es una tortilla larga con frijoles y salsa. Unos dirían, pues es una gordita, es una memela, o es un, ¿qué? Como lo que tú fuiste a comer. Una quesadilla. Una quesadilla. No, pero es una doblada del siglo XIX, en el contexto de Puebla, Oaxaca, Sí, claro. Michoacán, toda esa zona. Entonces tú vas a los documentos y eso es. Pero así, el papá, sí, volviendo a esto, el papá machista dijo... Recuerdo ahorita que dices de los medios de comunicación, porque estamos ahorita generando contenidos para los medios de comunicación. Una vez un amigo me dice, fíjate que mi abuela me enseñó algo muy grande. Cómo me enojaba que íbamos caminando por el pueblo y me hacía traer un costalillo, una costalilla, unas bolsas de plástico y me decía que levantara el excremento de las vacas, de los caballos. Decía, ay abuela, ¿pero para qué? Y un día me dijo, mira hijo, la mierda hasta en el lugar adecuado sirve. Sí, la basura también sirve. ¿No? Ahorita con Toy Story 4 nos deja una enseñanza. Ve la de Toy Story 4, te va a gustar. Hay aspectos filosóficos bien interesantes en Toy Story 4. Y regresamos a tu papá y dice, con su hebillota que se para. Que se para y que dice, ustedes las mujeres, coño cabrón, han callado algo. Así dijo mi papá. Y bueno, y ya después dice, mira, muchacha, le dice a mi cuñada, si tu esposo te permite eso, adelante. Hijos, si ustedes hacen lo que sus esposas dicen, adelante. A mí ya me tocó formarlos. Yo ya los orienté sin saber leer, sin saber escribir tanto. Solamente sé escribir lo elemental sin ir a la primaria. Aprendí a leer en el campo con un primo. Yo ya los formé. Adelante, hijos. Pero esta es mi casa. Ella es mi señora. Con ella llevo casado 60 años y no la cambiaría por nadie. Así es que, mujercita, sírveme por favor mi platito y caliéntame mi tortillita. Y ustedes, cabronas, si quieren estar acá, adelante, y si no, tienen su casa. O sea, ¿sí? ¿Por qué la hizo? Dice, yo hice esta casa. Fui borracho, dice mi padre. Pero ¿sabes con qué se emborrachan los campesinos? Con lo que produce, con el pulque. Por eso no tienen cirrosis hepática. Sí, entonces mi papá dice, siempre me decían los médicos, los sacerdotes, te vas a morir. Dice, ya enterré a todos, médicos, párrocos, o sea, maestros. Sí, porque ellos se emborrachaban con aguardiente, con alcohol. Hasta decía un tío, con H24, cuando es alcohol completo y nomás le echan un poquito de agua. O sea, ya llega el momento en que es cuando hacen locuras, pero dice mi papá, yo soy responsable, hijo. Sí, yo soy responsable, me levanto temprano, los mando a estudiar. Yo me sacrifico para que ustedes puedan hacer algo. Por eso, y él hasta dice, por eso yo soy un hombre. Y los estoy haciendo a ustedes a ser hombres, cabrones. Y si a ustedes se les olvida lo que yo les enseñé, adelante. Y cuando me quieras criticar, hijo, critica a los demás, pero supérame. No hagas lo que yo hago, perfecciona esto. Fíjate cómo es, mi papá es un sabio. Así dice, cuando tú quieras dar un consejo, primero dátelo a ti. Y fíjate que eso es lo que dice Tales de Mileto, uno de los 7 sabios de Grecia. Yo digo, pues ¿dónde escuchó estas palabras mi papá? Y yo así ya viejito le pregunto, papá, yo le digo siempre papi. Y le beso la mano a mi papá, fíjate. Y dice ¿qué? Dime. Digo, ¿y de dónde escuchó usted ese pensamiento de cuando quieras dar un consejo, dado primero a ti mismo? Dice, pues, se me ocurrió. Pues tengo que responder a las preguntas, no que me quede callado, cabrón. O sea, él habla como por eso yo digo, el feminismo actual es un mujerismo, no es un feminismo. Y por lo tanto la igualdad de derechos, la igualdad nada más en nomenclatura, ¿por qué tú siendo feminista le llamas machismo a
Entonces tú estás hasta arriba. Fíjate, fémina es la palabra más culta que hay en la lengua latina. Y macho es el término animal. Y fémina es la civilización. Entonces tendríamos que ser, para que haya igualdad nada más en el nombre, andrismo y feminismo. Ahora sí, señoras y señores, ahora sí, féminas y andros. Se oye bonito andrismo. Fíjate, analízalo desde la fonética. Y que lo apunten los grupos feministas y los grupos machistas y los grupos humanistas y de la lingüística y de humanistas. Como la palabra andrismo se oye muy hermosa cuando tú dices feminismo. Y se oye horripilante cuando te dicen machismo. Yo aquí no, mi proyecto no es machismo, por si alguna mujer se ofende por lo que estoy diciendo. No, aquí hay más mujeres que varones en la Academia de Lenguas Clásicas. Una mujer siempre va a tener menos oportunidades porque ella se embaraza. Si se llega a casar y su esposo la comprende, pero la mayoría de los hombres celosos no quieren dejar a su esposa a que venga a estudiar, a su hija. Entonces, pues la misma naturaleza pues le resta puntos a la misma mujer. Además, yo como hombre, ¿sabes qué? Yo no soy el que determiné el género de las mujeres. No, yo cuando nací ya había mujeres y ya había varones. Entonces lo que me toca ahora como humanista, pues, y como director de la academia, invitarlos a este proyecto, que se formen parejo. Y si a alguien no le alcanzan sus colegiaturas, para eso existe la palabra. Acérquense, pidan y se os dará, así como toquen las puertas y se les abrirá. Buscad. Sí, yo voy a los medios de comunicación, voy a la televisión, voy a la radio, me acerco, yo me he acercado con todos los gobernadores. Nunca un gobernador me vino a ver como don Guillermo Pacheco. Hoy hablo de esto. Él me buscó, él me invitó a desayunar, él y su hijo me invitaron, pero yo todo el tiempo allí, como no se puede ver a un gobernador con carta, pues ni modo, por teléfono, no se puede. Entonces a mí me dicen, ¿cuál de los gobernadores te ha parecido más sencillo? Pues ni modo que diga que el que no me pela, que el que ni siquiera se atrevió a leer mi carta, pues el que me vino a buscar. Y me dijo, maestro, a mí me encanta oírlo en la radio, en la televisión, sus temas me enriquece. Ando inquieto en una palabra, que la diferencia entre ética y moral. Ayúdeme, maestro, oriénteme. ¿Y qué le dijiste? Hice el artículo, hice la etimología de ética, del griego, la etimología del latín, de moral del latín, describí las dos disciplinas, le recomendé bibliografía y yo mismo le expliqué así, nos sentamos de lejos, así como tú y yo, así aquí se sentó don Guillermo y yo me senté acá y le dije, mire don Guillermo, la raíz de ética es ethos, y me dijo, ¿cuál es la que lleva acento circunflejo? Ya que te estén preguntando una cuestión muy, pues sí, muy elemental para los que estudiamos griego, pero muy profunda para un político. Muy profunda. Eso tiene implicaciones muy serias lo que estás diciendo. Sí, no, claro, porque, ¿sabes qué? Sí se ha visto el político, pero como Pericles, como Alejandro Magno, tal vez como Napoleón, ¿sí? Tal vez como de esos hombres cultos de antes, tal vez este señor muy riguroso de carácter, de disciplina, Gustavo Díaz Ordaz, porque estudiaba oratoria, estudió derecho, estudió etimologías, estudió latín también, pero en nuestro tiempo, ¿sí? Hace unos meses me preguntaba una amiga de Colombia, ¿no? Ustedes han tenido el peor presidente, hablando de Peña Nieto. Le digo, ¿a poco el de ustedes es muy culto? Dice, bueno, pero estudió en Harvard. Le digo, ¿eso qué tiene que ver? Le digo, nunca le he escuchado un discurso humanista que use las relaciones semánticas, ¿no? Que esté hablando como este señor que ahora me preguntó, ¿cuál es la palabra que tiene acento circunflejo? Le dije la eta, porque se escribe esos con eta,
O sea, parece E larga y la otra épsilon, le digo, la eta. Y entonces, y desde allí entonces la ética es la ciencia del carácter y no la ciencia de las costumbres como sería la moral. Entonces la moral es del pueblo y la ética es más del hombre. La moral es de reglas y esta es más del deber. O sea, la ética es más fuerte. Y me dijo al final, ¿y cómo define usted la ética? Estuvo bien bueno porque con eso se cerró el desayuno. Le digo, es una ciencia práctica y normativa que estudia la maldad y bondad de los actos humanos a través de la luz natural de la razón. Fíjate, sin la memoria, unos dicen, es que la memoria entorpece la mente. Yo escucho que han hablado así secretarios de educación pública, secretarios de cultura, directores de escuelas, que la memoria entorpece la mente, que lo más fácil es el razonamiento. Pero si tú no aprendes de memoria un concepto, no puedes partir de un conocimiento. A mí me ayuda la memoria y también me ayuda el razonamiento, porque también me han puesto cosas muy pesadas para poder responder cuando te pregunta así una muchacha así ya de frente a frente, oye, Juvenal, ¿de verdad estás enamorado de mí? Es una pregunta que no requiere de memoria, o sea, con honestidad. A ver, esa es la verdad. Contextualicemos, es de lo más difícil que te han preguntado. Sí, ¿me amas? Sí, porque sabes que uno que sabe así en el fondo de tu mente, en tu autoconocimiento, en la profundidad de tu conocimiento y de tu ser, rastreas bien todos los elementos que constituyen el amor. Y entonces le di, así termino diciendo, ¿sabes qué? Mejor eso no me lo preguntes. Si tú quieres seguir adelante, yo no soy lo que tú estás buscando. Ándale, a lo mejor hay hombres que compaginan con usted. Sí, está usted muy guapa, adelante. O sea, la pregunta más fuerte que me han hecho es esa. Otra, cuando yo me salí del seminario, que me dejó allí en el Santísimo, mi director espiritual dice, todo lo que le quieras decirme a mí, dile a él primero, y después, ¿quieres ser sacerdote? Primero tú resuelve y después ven y dime. Y así ya hablamos con el señor arzobispo, después de que fuiste expulsado una vez. Y entonces yo dije, no quiero ser sacerdote, quiero ser maestro. ¿De qué? Pues yo quiero ser maestro de humanidades. Y me dijo otro maestro, pero para eso tienes que prepararte. Y de allí saqué, mira, hoy tengo bien claras las 5 tesis, las 5 características que debe tener un maestro reformado. Conocimiento, experiencia, talento, emoción, vocación y como fundamento de todo el amor. Maestros que no tengan esto, renuncien. Pero también, si tú eres gobernante y no tienes la vocación para ser gobernante por el bien de la patria, renuncia. Si tú eres secretario de cultura, secretario de turismo y solamente estás movido por el pago, por la quincena o por cualquier profesión, renuncia. Hay mucha gente que está tocando la puerta, pero además de que tiene el grado académico, tiene las cualidades, tiene todos los requisitos, sobre todo existenciales, y daría muy buen servicio. Juvenal, Fernando, si llegara alguien con el poder suficiente para poderte decir, intentémoslo en la patria, ¿se podría? O bien, el conocimiento y el humanismo es para unos pocos. Fíjate, esto es algo muy especializado. O sea, para universalizar este proyecto, yo pienso que sería muy difícil. ¿Sí? Cuando uno tiene conciencia y sabe lo que significa el humanismo y la educación en grande. Pero hay que hacerle caso a la memoria histórica, fíjate. Hubo gobernantes que creyeron en esto y fracasaron. Ahí está Pericles. Y en tiempos de Pericles, tal vez más antes de Pericles, sí, en tiempos de Pericles, en ese siglo, mataron a Sócrates. Y en la época de oro de la democracia, nadie ha igualado esa democracia a la de Pericles. 500 jueces
determinaron la vida o muerte de Sócrates. 280 lo condenaron y 220 lo exoneraron. Una vez muerto Sócrates, se dieron cuenta muchos que votaron contra Sócrates que fue un asesinato. Entonces llegamos al 40% de democracia en la época de oro de la democracia. Ya no hubo una democracia de ese tamaño, ni en Alejandría, ni en Roma, ni en ninguna parte del mundo ha habido una democracia de ese tamaño. Porque, fíjate, nada más con una cosa así, lo que dice Tucídides en el libro de la historia. Nosotros somos más modelo que imitación. De forma de gobierno somos una democracia. No tenemos por qué envidiar a los pueblos vecinos. Si hay una iniciativa privada y está beneficiando a la democracia, entonces el jerarca tiene la obligación moral, política y económica de dirigir y de apoyar esa iniciativa privada. Porque está haciendo un bien para la República. Fíjate, ¿tú crees que este proyecto de la Academia de Lenguas Clásicas, Fernando, no es un bien para México? Es un bien para la humanidad. Fíjate. ¿Y tú crees que no se ha enterado el gobernador, los gobernadores que han estado, no se han enterado los presidentes? Claro que sí lo saben. Y yo un día platiqué con el que era el arzobispo de Puebla y le hice una pregunta, ya así, estando así de cerquita, le hice una pregunta sobre este proyecto. Me dijo, es que sabes que de parte de ti no es para todo el mundo, porque tú no estás en las decisiones de las personas. Aunque tú quisieras que esto fuera para todo el mundo, las personas no lo quieren. Y yo lo he visto así con mi experiencia de maestro. Sabes que hay gente que ni arrastrándolos los traes acá. Entonces mejor a la buena. Porque ha sido un fracaso el latín, en la enseñanza del griego, en seminarios, en universidades, si es gratuito todo, si hay becas todo, pues porque les estás dando así todo. ¿No partimos entonces que muchos son los llamados y pocos son los elegidos? Pues sí, esta es una tesis que tiene que ver con todos los proyectos humanistas de todas las naciones. Entonces, sabes que hay que formar al menos a los líderes, a los directores de escuelas. O sea, estás diciendo que este proyecto, la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, después de 13 años de vida en esta dinámica y desde tu infancia en tu corazón y en tu mente, es un perol, es un lugar donde se puedan forjar líderes en México. O sea, que sería inteligente, pertinente que los líderes pasaran por los estudios que se dan aquí. Sí, mira, porque sabes que tenemos la formación, la inspiración de la formación del humanismo en 25 siglos, con el trivium y el quadrivium. Estamos reviviendo al menos una de las asignaturas del trivium y el quadrivium, es decir, gramática, dialéctica, retórica, música, aritmética, astronomía, además la filosofía. Estamos dando así como la formación y la reformación sobre todo. Yo lo veo así como el mensaje de las gordas, así se oye feo, las gordas en la televisión. ¿Cómo estabas antes y cómo estás ahora? Antes estabas bien gorda, pesabas 115 kilos y ahora ya pesas 85. Ponle gordo también, porque si no las feministas... No, sí, o sea, parejo, porque ¿sabes qué? Lo que están presentando más es diríamos, el eslogan femenino. Claro. ¿Sí? Pero también aquí, ¿cómo llega un licenciado en Derecho antes de estudiar latín y griego, o un médico, o un sacerdote? Porque al estudiar latín y griego no es nada más la lengua como cuando estudias inglés en el Harmon Hall o en cualquier cosa, que desechas la gramática, desechas la cultura, no, sino que tú te vas estudiando la gramática, la historia, la geografía, la política, la economía, vas teniendo una formación muy estricta
una formación interdisciplinaria, te vas haciendo buen ser humano, benevolente, vas descubriendo la benevolencia porque la vas viendo en vida, vas aprendiendo la erudición, pero también la virtud cuando ves hombres virtuosos. Eso es lo que mueve los paradigmas, cuando ves así grandes, es lo que a mí me ha sostenido ver desde niño al padre Higinio. Desde niño cuando vi a Guillermo Jiménez Morales, dije, así me gustaría hablar de bonito y de elegante como ese hombre. Y fíjate, cuando el día 18 de septiembre del 2017, aquí en la cancha de San Pedro, me dieron el reconocimiento de bachiller distinguido igual que a todos, fue el único don Guillermo Jiménez Morales, porque él fundó los colegios de bachilleres y 35 años después de esta historia, él se echa un discurso sobre la educación. Y es el único mensaje que me gustó. O sea, que en realidad fue mensaje. Porque cuando habló la secretaria de Educación Pública, también es fuerte lo que estoy diciendo. ¿Sabes qué? Vimos todos cómo estaba de nerviosa, que no preparó las palabras que representaba de parte del señor Gali, que era el gobernador. Cuando habló el director general de los colegios de bachilleres, estaba diciendo pura palabrería. Cuando habló uno de los secretarios generales de los colegios de bachilleres, tampoco. Y yo ahí nos tuvieron sentados como 4 horas. Y dije, no es posible. Y de momento dicen, toma la palabra. Una voz más o menos como la de Gustavo Osorio, una voz muy hermosa. A ver, ¿cómo diría Gustavo? Toma la palabra. Toma la palabra el señor y licenciado don Guillermo Jiménez Morales, fundador de los colegios de bachilleres del estado de Puebla. Y entonces comienza, él echó un discurso de 12 minutos. Se lo conté. Dije, don Guillermo es el que yo vi en 1981 y lo estoy viendo en el año 2017. Dije, y entonces, ¿saben qué? Que me acerco así porque estaba junto de 20 maestros que solamente estaban unos albureándose, otros estaban comiendo, otros estaban, ¿sabes qué? Haciendo una, ¿cómo se llama? Tanda. Y ¿sabes qué? Le digo, con permiso, me pasé encima de todos para oír a don Guillermo Jiménez Morales. Y dice, estoy en el centro. Primero comenzó con un exordio, como los oradores de la época de oro. Y dijo un exordio muy hermoso. Y luego viene la salutatio, el saludo a todas las autoridades académicas y políticas que se encontraban. Luego saludó a los alumnos y a los profesores. Después dijo el tema, en 8 minutos. Dijo el epílogo, un pensamiento breve también que sintetiza el discurso y el remate. Y dice, estoy en el centro de los maestros, de los docentes. La palabra más sagrada que hemos de escuchar en este medio educativo. Este mensaje va para ustedes, maestros, si se prefiere docentes. Así va diciendo. Porque ustedes son los que resuelven esos adverbios interrogativos que van a formar la fuente de la sabiduría en el aula. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿De dónde? ¿Hacia dónde? Dime, ¿acaso? Escucha. La voz de don Guillermo a sus 80 años de edad. Yo dije, y llegó así, con una elegancia también, bien vestido, con los zapatos bien boleados, con la corbata bien puesta. Me acerqué al final con él y le dije, don Guillermo Jiménez Morales, lo quiero saludar. Me vio a mí con mi reconocimiento, esa fue el símbolo. Dice, dígame maestro. Dice, le digo, yo lo conocí en 1981. Le conté la historia y me escuchó atentamente. Me dice, maestro, nos tomamos una fotografía. Se acercó la secretaria de Educación Pública y también pues ya le entró a la fotografía. Yo quería la fotografía con don Guillermo, me tomé la foto con los dos.
hoy la voy a compartir, la voy a subir en el Face y te voy a dedicar estas palabras, Fernando. Y le dije, me impactó su conferencia. La que dio usted en 1981 en mi primaria y la que acaba de dar. Se acercó su secretario y dice, permíteme la conferencia. Maestro, ¿cómo se llama usted? Le digo, Juvenal Cruz Vega. ¿Dónde me conoció usted? Le digo, en Santa Inés Varela La Luz, La Chichuca, Puebla. Aquí está mi conferencia. La hice de todo corazón. Dele mi mensaje, por favor, a su pueblo. ¿Sí? Aquella vez, pues, me prometió una beca. Sí, no me iban a poder dar la beca porque la beca se ganaba por estudios. Yo sacaba 6.5, 7. Pero él me dijo, yo sí entregué tu beca. O sea, como diciendo, si no te la dieron, ese no es asunto mío. Juvenal, el día que usted guste de ir a la casa, sacó su tarjeta. Tenemos mucho de qué hablar usted y yo. Me dijo, no. Y otra ocasión lo saludé en un centro comercial y dice, tenemos una plática pendiente, Juvenal. Entonces, está don Guillermo, sigue pendiente la plática, sigue en el ánimo, en el corazón del maestro Juvenal Cruz Vega. Toma 5, escuchando lo que los líderes ven. Fíjate, de manera natural, Luis Fernando se acercó, compadre, ¿no? Tu ahijado. Quiero aprovechar esta escenografía natural. ¿Qué quieres hacer por los niños? Porque de pronto uno piensa, sí, la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Veracruz, gente con estudios universitarios, preparatorianos, pero tienes latín y griego para niños de la edad de Luis Fernando, 5, 6, 7 años. ¿Cuál es tu proyecto para los niños y cómo les hablas para decirles que este es el camino? No sé si la verdad y la vida, pero por ahí son. Fíjate, tengo un proyecto para los niños que se llama Cultura Ludena. Cuando me invita a la televisión don Guillermo Pacheco, me presenta a la directora de televisión de ese tiempo, que es la maestra Grace Balcázar. Y me dice, maestro, yo ya vi su currículum, ya entendí quién es usted. Me interesa un proyecto para niños. Vamos, y me pone así con el diseñador, así ¿cómo quisiera que se llamara el proyecto? O sea, pero ya, le digo, Cultura Ludendo. Jugando con la cultura. Y dice, y ese proyecto ¿a qué va? A desarrollar habilidades del pensamiento con los niños, utilizando la memoria. Fíjate, es un proyecto que es contra marea, porque la Secretaría de Educación Pública de la Nación va contra la memoria. Pero no desde ahorita. Desde por lo menos unos 4 sexenios se viene trabajando contra la memoria y es el recurso más importante que tienen los niños. Pero este es un proyecto que yo lo voy inspirando desde Atenas, clásica, preclásica, pasando por Alejandría y llegando así a los pueblos de nosotros, como la primera, diríamos, enseñanza fue oral. Cuando yo escuchaba en el seminario cómo las clases, ¿no?, de grandes eruditos decían, guarden sus cosas. Primero escuchen cómo se oye el latín. Y cuando nos saludaba el padre David López Jiménez, Salve Domine Rector Salvator Martínez Pérez. Y de ahí se me quedó esa expresión. Salvete etiam vos carissimi discipuli. Ipse David López Jiménez, profesor latine in isto seminario palafoxiano angelopolitano, Angelópoli, en la ciudad de Puebla. Y entonces después decía, ecce sentencia latina, quae dicitur sic, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Dice, ahora repitan conmigo. Después dice, a ver, escriban lo que oyeron. A ver, vamos a revisar un poco de ortografía.
Entonces, si combinamos la memoria, si combinamos la escritura, si combinamos la ciencia, la interdisciplinariedad, el talento, la emoción, pero esos maestros que llegaban por vocación, o sea, que llegaban emocionados al salón, llegaban a emocionar a los alumnos y no a aburrirlos, no a decirles, ¿sabes qué? Vete, tú no tienes vocación. Aquí en toda esta historia entendí que el maestro es nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo y ablativo, pero más que todo es un ablativo, hacer del discípulo otro maestro. Ese es el mensaje que da Jesús cuando dice en Mateo 28, 18, 20, vayan por todo el mundo y enséñenles a guardar todo cuanto yo les he enseñado. Y he aquí que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, cuando ya se van todos, se fue la señorita secretaria, los maestros, los alumnos, y yo me quedo ahí en la oficina. Quien ha entrado a la oficina ve que allí tengo un divino maestro. Y me pongo un ratito a hablar con el Señor. Como cuando con tus ovejas. Sí, esta es tu escuela. Esto es lo que tú me diste. No me lo quites. Déjame otros 10 años. El proyecto fuerte es con los niños. Allí está la verdadera reforma educativa. Permíteme reformarme otro poquito y también a los maestros y entrémosle con los niños. Allí está lo que decía Juan Pablo II, el futuro. Él decía el futuro de la iglesia, pero yo lo hago chiquito, aquí nada más en México. Está el futuro de México. Si formamos a los niños bien, vamos a tener grandes profesionistas que sirvan al hombre, que sirvan a Dios y que sirvan a la patria. Y por toda diríamos, la pluralidad de pensamiento que hay, con que sirvan a una de las 3 partes que he mencionado, superamos cualquier proyecto educativo. Servir al hombre, o servir a Dios, o servir a la patria. Pero hoy en esos valores, ¿sabes qué? Ya no quiere creer el maestro. ¿Por qué? Porque no cree en sí mismo. No cree en el alumno. Y porque ha abandonado a Dios. Eso que tú dijiste hace un momento, el temor de Dios. Y cuando se habla de qué es el temor de Dios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. La sabiduría es buena para todos aquellos que la practican. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, pero los soberbios desprecian la sabiduría y la educación. Arge Sofías Fogos Seu, Sínesis de Agacé Pásito Ispoyusin Auten, Eusebia de Iseón Argea Isesios, Sofían de Caipaideia Nacebeis, Exucenesus. Así fue escrito en el siglo II antes de Cristo en Alejandría, y yo aprendí ese pensamiento antes por mi abuelita, en español. Y cuando lo vi en griego, hasta dije así como los chavos, órale, esto es lo que me enseñaba mi abuelita. Órale, chamaco, apréndete esto y te compro tu chamarra el día 8, porque el 8 de diciembre era la fiesta de Tlachichuca. Cada año era lo que más anhelaba un niño de 8 años. Ir a la fiesta con chamarra nueva y con sus pistolas para sentirse el ¿cómo se llama? El Julio Alemán, era el, ¿cómo se llama en esa película? No, Julio Alemán era el Tunco McClovey. Fíjate, rápidamente una experiencia, ya acabo. En el World Trade Center en México, un día fui así, yo estudiaba en Tlalpan y me fui a un café y entré a ese hotel enorme, el Hotel México, y allí en una cafetería estaba don Julio Alemán. Me quedé impresionado, digo, yo lo vi en 1980 en la película Tunco McClovey. Y que me acerco y que le digo, Tunco McClovey, y me dice, en efecto. Yo iba de corbata y elegante, ¿no? De la universidad, porque en la universidad siempre íbamos los estudiantes así de vestidos. No. Le digo, Tunco McClovey, y dice, en efecto. Y me dice, ¿gusta un café? Tenemos mucho de qué hablar, porque le impactó que ya después vi que se estaba aburriendo en la mesa donde estaba, ¿no? Y le digo, no, don Julio Alemán, solo lo quería saludar. Dice, ¿dónde nos conocimos? Le digo, no, yo lo vi en sus películas cuando yo era niño.
Dice, ya tenía tiempo que nadie me recordaba esa película, Tunco Maclovio. ¿Qué pasó allí? Le digo, lo mataron al final. Me hizo usted llorar con su... Me identifiqué mucho con su personaje. Y si te acuerdas por qué me mataron, digo, porque se enamoró usted. Se enamoró usted de la persona inadecuada. Y esa mujer solamente lo usó. Dice, sí, me acribillaron. Le digo, como a don Emiliano Zapata, en una hacienda. Le pusieron una emboscada. Dice, buen análisis, muchacho. Un café, ándale. Entonces me tomé el café y me fui. Un buen detalle de don Julio Alemán. Siempre he tenido eso de acercarme con los personajes grandes. ¿Sí? Así es como yo creo. ¿Con qué fin? Con el fin de que también uno se nutra de esa sabiduría para tener algo que ofrecer al pueblo. Por eso, ese contacto, ese acercamiento que yo he tenido con arzobispos, con algunos empresarios, con políticos, también con la gente sencilla, es para compartirlo. Mira, ahí en esa fonda donde fuimos a comer hace un ratito, se acercó un señor ayer y me dice, yo lo veo en la televisión a usted, soy su fan. Solo quiero saludarlo, maestro. Le digo, órale, nos saludamos, nos dimos un abrazo. Le digo, ¿quiere que dé yo algún mensaje de usted? Dice, no, solamente quería saludar. Creí que no me iba a usted a saludar porque se ve usted en la televisión muy de ley. No, dice, ya lo observé varias veces y me cae usted bien. Gracias por saludarme. O sea, solo eso quería. ¿Sabes qué? Muchos que son personajes de servidores públicos, se les acerca a la gente y me ponen una hasta acá. Un día yo me acerqué así con un gobernante, cuyo nombre no voy a decir ahora, solo quise saludarlo. Y me hizo así. Y me ha tocado ir así con párrocos, con arzobispos. Unos son así y otros no. Otros les gusta saludar, abrazar, apapachar. ¿Qué pasó? ¿Qué te puede servir? Pues solo quería saludarlo. Entonces uno aprende también, como dice el dicho, que el que con lobos se junta, hablando de aullidos al principio del programa, a aullar se enseña. Entonces ahí está la experiencia. Pues Juvenal, estamos en toma 5 escuchando lo que los líderes ven. Oye, ¿te gusta lo que dice el maestro Juvenal? ¿Ya quieres que acabe? Órale, Luis. Ojalá y aprenda a aullar. ¿No? Sí. Ojalá y aprenda a aullar. Todos los niños, todos los padres acerquen a este maravilloso proyecto poblano para el mundo, poblano para la historia, que esa es otra cosa. ¿No? Juvenal, ¿con qué te quedas de esta experiencia? De muchos tomas 5 que yo espero que hagamos porque pues hay mucha tela de dónde cortar. Pero ¿con qué te quedas de estas casi 2 horas de estar platicando? Primero me siento muy agradecido contigo, Luis Fernando, que hayas venido desde muy lejos a visitarme, a saludarme, a dialogar conmigo en la misma Academia de Lenguas Clásicas. Y no tuve que ir hasta allá, pero prometo ir hasta Tuxtepec y dialogar contigo, sentarme ahí en los micrófonos. Pero por otro lado, quiero seguirles hablando a los mexicanos. Dense la oportunidad de conocer el mundo clásico. Allí están los secretos de la sabiduría que necesitamos en nuestro tiempo. Esto no es fácil. Se requiere disciplina, se requiere dedicación, se requiere apartarse un rato en la soledad. Se requiere silencio, se requieren límites también, se requiere también sacrificios, pero se puede lograr. Yo sé que hay muchos mexicanos como yo que tienen un proyecto grande para el mundo, pero también ustedes dense la oportunidad de acercarse a ellos. Sí, hay muchos maestros que andan luchando desde afuera y no tienen plaza, porque la tienen ocupadas unos que no tienen vocación. Sí, échenle ganas, pero todo es para servir mejor a México en donde quiera que nos encontremos. Esto es el proyecto
de la Academia de Lenguas Clásicas. Estudiar para ser mejor en donde quiera que estemos. Humanismo y sueño. Después de este recorrido, en toma 5, escuchando lo que los líderes ven, Juvenal, humanismo y sueño, ¿qué nueva relación o de pronto te ocasiona? Pues es una retroalimentación, una restauración, una invitación, otra vez, es decir, una convocatoria, así entiendo la invitación, una convocatoria de unir siempre esta palabra que yo la podría decir crisis, origen y apogeo, vida y muerte. Sí estamos en crisis, pero también tenemos el apogeo. Tenemos la izquierda y tenemos la derecha. Aún en la izquierda siempre va a haber derecha e izquierda. Dentro de tu misma familia hay izquierda y derecha. Dentro de la misma escuela, izquierda y derecha. Entonces crezcamos juntos, integremos. La analogía integra, la analogía vivifica. Entonces tenemos que revivir el espíritu, no el humanismo de los griegos, sino el espíritu de los griegos y implantarlo aquí en México 2019. Muchas gracias, Luis Fernando. Un honor. Toma 5, escuchando lo que los líderes ven.